Muchos creen que el fracaso es el final, que cuando tropiezan, cuando los demás se burlan, cuando sus esfuerzos no dan fruto inmediato, todo ha terminado. Se avergüenzan de caer, de equivocarse, de no cumplir las expectativas de otros, pero están viendo solo una parte del proceso. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes hombres no se forjan en los aplausos, sino en el silencio del fracaso. Porque el verdadero éxito no empieza cuando el mundo lo reconoce. Empieza cuando usted decide levantarse, incluso si nadie más cree en usted. Y, si tiene la fuerza para persistir cuando todo parece perdido, llegará un día en que esos que hoy lo ven fracasar se verán reflejados en su historia. Y entonces lo llamarán inspiración. Porque cada caída que supo resistir, cada error que eligió transformar, cada día que se levantó sin garantías, todo eso se convertirá en el testimonio silencioso de su grandeza. Nadie lo verá venir. Pero cuando llegue, todos sabrán por qué llegó. Fracasar duele. Y no por el error en sí, sino por el juicio que cae con él. Por las miradas que se desvían, por las voces que murmuran, por la sensación de haber decepcionado incluso cuando dio todo. Es una sensación pesada, casi física. Como si todo su esfuerzo se hubiese evaporado sin sentido. Como si el mundo lo hubiera etiquetado con una sola palabra, perdedor. Pero escuche bien esto. La mayoría de los que hoy lo juzgan por fracasar, nunca han intentado nada realmente importante. Nunca han apostado todo, nunca han puesto el alma en algo sin la garantía del resultado. Fracasar no lo convierte en débil, lo convierte en real. Porque nadie que se mantenga cómodo, pasivo y seguro está avanzando hacia algo grande. Todo hombre que ha construido algo significativo tiene una historia de fracaso, múltiples. Pero lo que los diferencia de los demás es que no se detuvieron ahí. El fracaso no es el final de su historia, es una página más. Y si sabe leerla con sabiduría, se convierte en la más valiosa de todas. Porque el fracaso le enseña lo que el éxito nunca podrá. Humildad, resiliencia, profundidad, le obliga a mirarse sin adornos, a descubrir lo que todavía le falta, a identificar con precisión quirúrgica los errores que ha evitado ver. Pero también le muestra lo que ya tiene. La fuerza que permanece aún cuando todo se ha caído. La voluntad que no se quiebra aunque esté solo. La visión que sigue viva a pesar de la tormenta. Eso es algo que nadie puede enseñarle desde afuera. Solo se aprende ahí, en el fondo, cuando se siente derrotado pero aún así no se rinde. Cuando no queda más que su decisión de seguir. Y eso es más que suficiente. Hoy puede parecer que todo va en su contra, que sus planes no funcionaron, que el esfuerzo no fue recompensado. Pero hay una verdad que siempre se revela con el tiempo. Los que perseveran, aunque el mundo los ignore, acaban convirtiéndose en ejemplos, en referentes, en modelos. Porque la gente puede no verlo hoy, pueden burlarse, menospreciarlo, etiquetarlo, pero el día que logre salir adelante no por suerte sino por consistencia, esa misma gente recordará. Y aunque no lo digan, algo en ellos cambiará, porque no hay nada más poderoso que ver a alguien que cayó y volvió más fuerte, que se desvió, pero no se detuvo, que lo perdió todo, menos su voluntad. Usted no necesita que lo entiendan ahora, ni que lo celebren, ni que lo sigan. Lo único que necesita es mantenerse fiel a su visión, incluso si nadie más la ve, porque llegará el día en que todos esos fracasos serán parte de la historia que inspire a otros. Y entonces, lo que hoy duele, lo que hoy avergüenza, lo que hoy lo hace dudar, será exactamente lo que lo conecte con quienes lo miren desde abajo, deseando levantarse. Y usted será la prueba de que se puede, de que vale la pena, de que incluso cuando todo parece perdido hay un camino hacia la cima. Uno que no se recorre gritando, sino resistiendo, sin rendirse, un paso cada día, aunque duela mucho. Lo que muy pocos entienden es que el fracaso, cuando se enfrenta con conciencia, se convierte en el terreno más fértil para la transformación. No para convertirse en alguien distinto, sino para revelar lo que realmente está hecho. Porque el éxito puede inflar el ego, pero el fracaso revela el carácter, y ahí, en ese momento en que siente que todo se derrumba, que sus planes no funcionaron, que su esfuerzo no bastó, es cuando se encuentra con la oportunidad más poderosa de su vida. Conocerse de verdad, descubrir si está aquí por reconocimiento o por propósito, si lo mueve el aplauso o la convicción, si lo sostiene la pasión superficial o una voluntad inquebrantable que no depende del resultado. Los hombres que terminan inspirando a otros no lo hacen por sus logros, sino por las veces que se negaron a abandonar. Porque cualquiera puede celebrar en la victoria, pero solo un verdadero líder sabe caminar cuando nadie lo acompaña, cuando todos lo han descartado, cuando la única motivación que le queda es su propia visión. Es ahí donde se separan los que se quedan en el camino de los que lo recorren completo. Y no es una cuestión de talento, ni de suerte, ni de condiciones ideales. Es una decisión.
una y otra vez, aunque haya dolor, aunque haya miedo, aunque parezca que nada tiene sentido, porque el sentido lo pone usted, con cada paso que decide dar, incluso cuando todos los demás han dejado de mirar. El fracaso no es un castigo, es un filtro. Separa a los superficiales de los profundos, a los que desean de los que están dispuestos, a los que sueñan con éxito de los que están comprometidos a conseguirlo, cueste lo que cueste. Porque todo el que llega a la cima tiene cicatrices, tiene historias que nadie conoce, noches sin dormir, puños cerrados de impotencia, momentos de soledad extrema donde la única opción era rendirse o continuar. Y eligieron continuar. Esa es la diferencia. Y esa es la esencia de un hombre que mañana será inspiración, que nunca dejó de caminar incluso con las rodillas temblando. Muchos lo juzgarán por haber fallado, por haber apostado por algo que no funcionó, por haberse equivocado públicamente, por haber perdido, pero ninguno de ellos estará ahí cuando, en silencio, usted esté construyendo desde las ruinas. No verán los días de disciplina sin recompensa, no verán el esfuerzo que no se publica, no verán el llanto contenido que se convierte en fuego interno, solo aparecerán cuando el éxito llegue, y entonces algunos lo aplaudirán, otros lo envidiarán, y otros simplemente fingirán que siempre creyeron en usted, pero eso no importa, porque el verdadero respeto no viene de ellos, viene de usted, de saber que no se rindió, que resistió, que cayó y volvió a levantarse, y eso, aunque hoy no se vea, es exactamente lo que lo está convirtiendo en alguien que un día será referente para otros. No por lo que dijo, sino por lo que vivió y por cómo lo enfrentó. Muchos hombres abandonan justo antes de cruzar el umbral que separa la oscuridad del reconocimiento. No porque no tengan la capacidad, ni porque les falte el talento, sino porque no soportan la presión social del fracaso, porque han aprendido a asociar el error con la vergüenza, con la burla, con el juicio ajeno. Y viven encarcelados por una necesidad invisible de validación. Lo que no saben es que los grandes de verdad, los que inspiran, los que transforman, los que dejan huella, pasaron primero por esa misma humillación, por la mirada ajena que no entiende su camino, por el silencio de los que los dejaron de apoyar, por las puertas que se cerraron, por la sensación aplastante de avanzar sin tener ya fuerzas, pero siguieron. No porque fueran inmunes al dolor, sino porque habían decidido que su visión era más importante que su comodidad. ¿Y sabe qué ocurre cuando usted no se rinde? Cuando, a pesar de que todos dan por muerta su ambición, usted sigue, lento pero firme, construyendo en silencio. Ocurre algo poderoso, algo que no se puede planear ni forzar. Empieza a convertirse en símbolo. Sí, en símbolo. Su historia empieza a adquirir un valor que va más allá de usted. Porque otros, que también están en el fondo, lo verán y pensarán: si él pudo, yo también puedo. Y entonces su fracaso deja de ser solo suyo. Se convierte en esperanza para otros, en combustible para quienes están al borde de rendirse, en luz para los que han caminado demasiado tiempo entre sombras. Y eso es inspiración verdadera. Pero no se equivoque. Llegar ahí no es glamuroso. No se siente épico mientras lo está viviendo. Se siente pesado, injusto, insoportable. Habrá días en los que no querrá salir de la cama. Días en los que todo dentro de usted le dirá que renuncie, que cambie de rumbo, que es demasiado tarde, que ya no vale la pena, y es justo ahí donde nace el respeto. No en los días fáciles, sino en los difíciles. No en los momentos de aplauso, sino en los de silencio. Porque el que logra avanzar sin motivos externos, sin garantías, sin compañía, se está convirtiendo en alguien inquebrantable. En alguien que puede sostener un futuro inmenso porque ha sido templado por un pasado brutal. No se trata solo de resistir, se trata de aprender mientras resiste, de mirar su fracaso de frente y preguntarse: ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué partes de mí están siendo reveladas por esta experiencia? ¿Qué debo dejar atrás? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo reforzar? Cada caída contiene una lección que lo prepara para el siguiente nivel, pero solo si usted se atreve a mirarla con humildad y con coraje, porque hay quienes fracasan y se hunden. Y hay quienes fracasan y renacen. La diferencia no está en el tamaño de la caída, sino en la actitud con la que se levanta. Hoy quizás nadie lo vea, nadie lo escuche, nadie lo apoye, pero está sembrando, aunque el terreno parezca seco, aunque el cielo esté nublado, aunque no haya señales de avance, está sembrando, y llegará el día en que todo ese dolor acumulado, toda esa resistencia silenciosa, toda esa fe sin evidencias, se transformará en fruto. Y ese fruto no solo lo alimentará a usted, alimentará a otros, inspirará a otros, sanará a otros, porque las almas que más iluminan el camino son aquellas que caminaron más tiempo en la oscuridad sin apagarse, y usted, sin saberlo, ya está encendiendo algo.
dentro de sí. Y pronto dentro de muchos más. El error más común que cometen quienes atraviesan el fracaso es creer que su valor se ha reducido, que porque no lograron lo que esperaban en el tiempo que imaginaron, ahora valen menos. Pero eso es una mentira peligrosa que el mundo le ha enseñado para que se conforme, para que renuncie, para que se mantenga en lo mediocre. Usted no vale menos por fallar, vale más, porque tuvo el coraje de intentar, porque se arriesgó a perderlo todo mientras otros observaban desde la comodidad, porque apostó por una visión sin garantías. Y esa apuesta, aunque hoy parezca perdida, lo está llevando por un camino que la mayoría jamás se atreve a recorrer. El camino donde no hay certezas, pero sí transformación, donde no hay trofeos inmediatos, pero sí carácter. Y lo que se forja ahí es irrompible. Lo que se aprende ahí no lo enseña ninguna victoria rápida. Es en el fracaso donde los hombres verdaderamente grandes se construyen. Usted no necesita que todos lo entiendan en este momento. No necesita aplausos. No necesita que lo validen. Necesita seguir, con la frente en alto, con los puños firmes, con los pies sangrando si hace falta. Porque este momento, el que ahora duele, será recordado como el punto de quiebre, como la antesala de su renacimiento, como el capítulo que nadie leyó, pero que hizo posible toda su historia. Y cuando eso ocurra, cuando esté arriba y mire hacia atrás, se dará cuenta de que todo valió la pena, que cada lágrima, cada pérdida, cada traición, cada noche de duda, era parte de un proceso mayor, uno que no era visible entonces, pero que estaba guiándolo hacia algo más grande, hacia usted mismo. La mayoría quiere inspirar, pero no está dispuesta a sangrar primero. Quiere que otros lo sigan, pero no han aprendido a liderarse a sí mismos en el dolor. Quieren dejar huella, pero no han caminado lo suficiente con los pies descalzos. Usted sí lo está haciendo, aunque hoy nadie lo reconozca, aunque hoy se sienta solo. Está pagando un precio que pocos están dispuestos a pagar. Y eso lo convierte, ya desde ahora, en alguien diferente, en alguien que cuando hable, cuando triunfe, cuando llegue, tendrá autoridad. Porque habrá vivido lo que otros solo teorizaron. Y esa autoridad no se puede fingir, se emana, se respira, se impone. Usted no será inspiración por sus palabras, lo será por su camino. Si ha llegado hasta este punto, suscríbase al canal. Este contenido está hecho para usted, para los que no se rinden, para los que están decididos a convertir su historia de dolor en un legado de fuerza. Y respóndame algo. ¿Cuál ha sido el momento de fracaso que más lo marcó, que más lo dolió, pero que también más lo cambió? Escríbalo en los comentarios, no para exponerse, sino para liberar esa parte de usted que necesita reconocer que ya está cambiando, porque todo lo que vivió no fue en vano, lo está transformando. Y esa transformación, aunque hoy no se vea, ya lo está convirtiendo en alguien que un día será ejemplo, de resistencia, de verdad, de grandeza silenciosa. Y ese día se acerca, paso a paso, caída tras caída, pero siempre de pie, siempre avanzando. El fracaso, cuando se vive con coraje, no lo rompe, lo revela. Le muestra quién es en realidad, sin adornos, sin máscaras, sin expectativas ajenas. Porque solo en el fondo, cuando se han apagado las luces y se ha silenciado el ruido, puede escucharse con claridad la voz más importante de todas, la suya, y lo que esa voz diga en medio del dolor determinará el curso de su vida. Muchos, al caer, escuchan la voz de la autocrítica, del juicio, del abandono. Se repiten que no son suficientes, que no debieron intentar, que es mejor rendirse. Pero otros, los que están hechos para resistir, los que nacieron para ser ejemplo, escuchan otra cosa. Escuchan una promesa, una certeza interna que les dice, esto no es el final, esto es parte del camino, sigue. Esa voz no es una fantasía, es su esencia. Es la parte de usted que no se rinde aunque esté cansado, que no se apaga aunque esté solo, que no se borra aunque otros lo ignoren. Esa parte existe y está viva. Y si hoy está cayendo, es porque está siendo llamado a una versión más profunda, más firme, más verdadera de usted mismo. Nadie se transforma en la comodidad. Nadie crece de verdad entre elogios. El crecimiento real ocurre cuando todo se desordena, cuando la vida lo obliga a cuestionarse, cuando no hay respuestas claras, pero aún así usted elige avanzar. Ahí es donde su carácter se esculpe. Ahí es donde empieza a forjarse el hombre que, en unos años, otros mirarán con respeto. No por lo que logró, sino por lo que soportó, por lo que eligió hacer cuando tenía todas las excusas para detenerse. Las historias que verdaderamente inspiran no son las perfectas, son las crudas, las rotas, las que pasaron por la oscuridad y salieron con luz. La gente no necesita ver hombres que nunca fallan, necesita ver hombres que, aún fallando, se reconstruyen, que enfrentan la vergüenza, el rechazo, la pérdida,
y no se apagan, que convierten cada tropiezo en una lección, que usan el dolor como materia prima para su propósito. Usted puede ser ese hombre, de hecho ya lo es, porque si sigue caminando, si sigue eligiendo su visión sobre su herida, entonces ya está liderando, ya está inspirando, aunque nadie lo diga, porque otros lo están viendo, y si no lo están viendo ahora, lo verán después, cuando su constancia se vuelva imposible de ignorar. Pero debe recordar esto, no se trata de avanzar perfecto, se trata de avanzar real, de dar pasos firmes aunque lentos, de no traicionarse, de mantenerse leal a su propósito, incluso si todavía no ve resultados, porque el respeto no se gana con velocidad, se gana con integridad. Y la integridad más difícil es la que se practica cuando nadie lo está mirando, cuando nadie aplaude, cuando la única motivación es su deseo de convertirse en alguien que no se traicione jamás. Esa es la raíz de la inspiración, y eso lo tiene usted ahora mismo, aunque no lo vea, aunque todavía esté en proceso, porque la inspiración verdadera no nace del éxito inmediato, nace del fracaso bien vivido, y usted lo está haciendo. Y eso, más que suficiente, es poderoso. Hay una fuerza silenciosa que se está activando dentro de usted cada vez que se niega a rendirse, aunque tenga todas las razones para hacerlo. Es la fuerza de la convicción. Esa convicción no se construye en los días fáciles. Se forja a golpes, se forja cuando todo se desmorona, pero usted permanece. Cuando lo acusan de haber perdido, pero en realidad solo está evolucionando. Cuando lo miran como un fracaso, pero usted ya sabe que lo que está construyendo no es visible aún. Esa convicción es lo que separa a los hombres que solo viven para aparentar, de los que han decidido vivir con propósito. Porque los que aparentan, abandonan ante el primer tropiezo, pero los que tienen propósito siguen, aunque les sangren los pies, aunque tiemble la voz, aunque nadie los acompañe. El mundo está repleto de personas que hablan de éxito, pero nunca han probado el sabor del verdadero fracaso. Es fácil subir frases motivacionales, repetir discursos de otros, jugar a ser líder cuando todo está en orden. Pero cuando se cae, cuando se pierde, cuando se es juzgado, ahí es donde aparece la verdad. ¿Quién es usted cuando no lo están mirando? ¿Qué decisiones toma cuando está cansado, herido, vacío? ¿Qué tanto de lo que dice se mantiene en pie cuando ya no tiene fuerza para sostenerlo? Es ahí donde nace la diferencia. Es ahí donde empieza a convertirse en alguien que no solo ha vivido la derrota, sino que ha elegido crecer desde ella. Y eso, aunque el mundo no lo celebre ahora, es lo que lo prepara para impactarlo después. Nadie quiere seguir a alguien que nunca cayó. Nadie se conecta con el hombre que siempre aparentó perfección. Nos inspira aquel que cayó, que se quebró, que se sintió perdido y que, en lugar de esconderse, decidió caminar entre las ruinas, mirar su herida de frente, aprender, reconstruirse y volver más fuerte. Esa es la figura que mueve al mundo, porque todos en algún momento van a caer. Y cuando caigan, buscarán en quién mirarse. Buscarán una historia real, una presencia que les recuerde que no están solos, que se puede, que el fondo no es el fin. Y si usted ha sabido sostenerse en medio de esa oscuridad, entonces ya se está convirtiendo en esa figura, en esa inspiración silenciosa, en esa fuerza que no necesita títulos, ni seguidores, ni reconocimiento. Solo necesita seguir siendo. La transformación no ocurre cuando cambia lo externo. Ocurre cuando cambia la forma en que se mira a sí mismo, cuando deja de verse como una víctima del fracaso y empieza a entenderse como el autor de su renacimiento. Eso cambia todo. Eso convierte cada paso en un acto de fe, cada decisión en una declaración de carácter, cada día difícil en un capítulo de su legado. Y lo más poderoso es que no necesita que nadie lo apruebe, no necesita pruebas externas, solo necesita ser fiel a su camino, a su visión, a esa voz interna que le dice una y otra vez, sigue, porque el mundo puede dudar de usted, pero si usted no duda, no se detiene. Y si no se detiene, ya está ganando, porque tarde o temprano lo que está construyendo se verá. Y ese día, el mundo recordará que usted no desapareció, solo estaba trabajando en silencio, preparándose para impactar, para inspirar, para liderar, desde su historia, desde su herida, desde su verdad. Cuando un hombre ha aprendido a mirar su fracaso sin odio, sin vergüenza y sin negación, entonces ha tocado el nivel más profundo de madurez personal, porque el verdadero respeto, el que no se compra ni se negocia, nace cuando usted es capaz de sostener su propia historia sin ocultar los capítulos más oscuros. Es fácil sentirse orgulloso de lo logrado, de los trofeos, de los reconocimientos,
Pero ¿puede sentirse igual de firme cuando habla de sus derrotas? ¿Puede mirar a alguien a los ojos y contarle lo que perdió, lo que le dolió, lo que falló, sin bajar la mirada? Si puede hacerlo, entonces ya ha vencido. Porque no hay fuerza más poderosa que la de un hombre reconciliado con su pasado. Un hombre que ya no necesita esconderse, que no necesita adornarse, que no compite, solo camina, con paso firme, con historia real, con la certeza de que su camino, aunque imperfecto, ha sido auténtico. Los demás, aunque no lo digan, lo notan, porque un hombre que ha hecho las paces con sus caídas se mueve distinto. No intenta demostrar nada, no se compara, no vive a través de la mirada ajena. Ha dejado de ser un esclavo de la opinión pública. Porque ha entendido que el verdadero valor no se mide en cuántas veces cayó, sino en cuántas veces se levantó con dignidad, y ese tipo de hombre impone presencia sin esfuerzo, porque su vida, incluso en su dolor, irradia enseñanza. Y esa enseñanza no está en lo que dice, está en cómo mira, en cómo habla, en cómo reacciona, en cómo elige, incluso cuando nadie lo observa. Y eso, aunque no lo crea, está moldeando a otros en silencio. Usted no necesita fama para ser referente, no necesita miles de seguidores para ser ejemplo, solo necesita coherencia, solo necesita atravesar su noche sin apagarse. Porque en algún momento, alguien que está cayendo mirará su historia y encontrará fuerzas para continuar. Y ese será su legado. No el trofeo, no el dinero, no el reconocimiento, sino la forma en que eligió resistir cuando todo dolía. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que convierte un fracaso en testimonio. Eso es lo que separa a los que solo intentaron, de los que trascendieron. Hay una energía que solo nace en el hombre que ha caminado sin garantías, que ha llorado en silencio, que ha fallado públicamente, que ha sido juzgado, burlado, olvidado, y aún así eligió no rendirse. Esa energía es sagrada, es rara, es poderosa, porque no se fabrica, se gana. Y cuando usted la lleva consigo, ya no necesita aprobación, ya no necesita explicarse. Usted se convierte en un símbolo, en alguien que demuestra que la caída no es la última palabra, que la historia sigue, que la dignidad no depende del resultado, sino de cómo se recorre el proceso. Y lo más valioso de todo es que, al final, esa historia suya, tan imperfecta y dolorosa, se vuelve medicina para otros. Porque el mundo está lleno de hombres rotos que buscan referencias verdaderas. Y usted, con su ejemplo, con su coraje, con su resistencia silenciosa, ya es eso. Ya está sembrando, ya está dejando huella. Solo necesita seguir. Porque lo que hoy es esfuerzo, mañana será inspiración. No para todos, pero sí para aquellos que más lo necesitan. Y eso, créame, vale más que cualquier aplauso, vale más que cualquier meta, vale más que cualquier victoria fugaz. Porque el respeto que nace del ejemplo no se olvida, se transmite, se multiplica y se convierte en legado. El día llegará, el día en que todo el camino que ahora parece invisible cobrará sentido, en que los sacrificios que hoy duelen se convertirán en cimientos, en que lo que hoy siente como una pérdida será recordado como el inicio de su reconstrucción. Llegará el día en que otros lo escuchen hablar o lo vean actuar o simplemente lo observen en silencio y algo en ellos despierte, porque su manera de estar en el mundo hablará de todo lo que atravesó, de cada batalla silenciosa, de cada decisión difícil, de cada momento en que eligió su propósito por encima de su miedo, y entonces, sin quererlo, será ejemplo, será guía, será inspiración, no porque lo haya buscado, sino porque se volvió inevitable. Pero antes de que ese día llegue, usted tiene que seguir caminando, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque parezca que sus pasos no están llevando a ninguna parte, porque no se trata de avanzar con aplausos, sino con convicción, la convicción de que cada paso que da, aunque parezca pequeño, está construyendo carácter. Y el carácter es lo único que realmente importa cuando todo lo demás falla. La gente puede cuestionar sus resultados, puede burlarse de sus decisiones, puede minimizar su esfuerzo, pero no puede negar su consistencia. Y esa consistencia, ese fuego que no se apaga, es lo que terminará diferenciándolo del resto. Lo que más duele del fracaso no es el error, ni la pérdida, ni siquiera la caída. Es la sensación de estar solo, de que nadie comprende lo que está viviendo, de que sus sueños son solo suyos y que a nadie más le importan. Pero eso es una ilusión, porque en el momento en que usted se mantenga firme, ese dolor que ahora parece inútil se transformará en empatía, en sabiduría, en conexión.
Lo que hoy le pesa, mañana le permitirá comprender a otros. Y cuando los mire a los ojos, sabrá exactamente lo que sienten. Y ellos lo sabrán también, porque reconocerán en usted algo distinto, la mirada de quien no se rindió, de quien resistió, de quien, a pesar de todo, se eligió a sí mismo. Y eso es lo que inspira de verdad. No el éxito perfecto, no el logro inmaculado. Lo que transforma a los demás es ver a alguien que atravesó el infierno y salió caminando, tal vez herido, tal vez con cicatrices, pero caminando, más fuerte, más consciente, más entero. Usted puede ser esa figura, usted ya lo es. Porque si está aquí, si sigue, si no se ha rendido, ya ha vencido más de lo que imagina. No subestime lo que está construyendo. No desprecie lo que está soportando. No minimice su proceso porque otros no lo entienden. El verdadero respeto nace cuando usted se respeta lo suficiente como para continuar incluso sin aplausos. Y llegará el momento, tal vez en semanas, tal vez en años, pero llegará. El momento en que todo lo que sembró empiece a florecer. En que las miradas cambien, en que las palabras de juicio se transformen en preguntas de admiración, en que aquellos que hoy se alejan se acerquen en silencio buscando entender cómo lo logró, y usted, sin resentimiento, con humildad, con serenidad, simplemente estará ahí, viviendo su vida, haciendo lo que siempre hizo, avanzar, porque al final usted no necesitó reconocimiento para seguir, solo necesitó una razón, y la encontró dentro de sí. Esa razón es lo que lo hace diferente, y esa diferencia es lo que lo convertirá en leyenda. Aunque hoy nadie lo vea, aunque hoy esté solo, aunque hoy duela, usted ya está construyendo algo más grande que usted mismo. Y eso es lo más valioso que puede hacer con su vida. Lo que separa a un hombre cualquiera de aquel que deja una marca imborrable no es su talento, ni su inteligencia, ni siquiera su fuerza. Es su capacidad de mantenerse firme cuando todo a su alrededor se desmorona, su decisión de no renunciar a su esencia, aunque el mundo lo obligue a disfrazarla, su coraje para seguir creyendo en su visión, incluso cuando todos los demás la descartan. Porque cuando usted fracasa, el mundo le ofrece dos caminos: convertirse en uno más que se adapta, que se resigna, que baja la cabeza, o elevarse. Elevarse no porque todo esté bien, sino precisamente porque no lo está. Elevarse desde el lodo, desde el dolor, desde el cansancio y decirse, no he terminado. Esa es la decisión que convierte al hombre común en una inspiración. Y es ahí donde está usted. En el cruce entre lo que fue y lo que aún puede ser. Con cicatrices, sí. Con heridas abiertas probablemente, pero también con una voluntad que, si decide activarla, puede cambiar el rumbo no solo de su vida, sino de muchas más. Porque la gente no necesita más ídolos. Necesita ejemplos. Hombres reales, con historias reales, que hayan sangrado, que hayan sido rechazados, que hayan sido subestimados y que aún así eligieron caminar. Usted puede ser uno de ellos. Tal vez ya lo es, pero no se ha dado cuenta. Tal vez su historia aún no se ha contado, pero ya está salvando vidas. Porque otros, al ver que usted sigue, también deciden seguir. Aunque no se lo digan, aunque no lo reconozcan, lo están mirando, lo están sintiendo. Y usted, que ha estado al borde de rendirse, que ha sentido que ya no puede más, que ha cargado culpas que no le pertenecen y ha llorado en silencio, debe saber esto. Cada una de esas experiencias le está dando una profundidad que ningún libro, ningún curso, ninguna charla puede enseñarle. Usted se está convirtiendo en alguien con un poder que no se ve, pero que se siente. En alguien que no necesita imponerse para ser escuchado, que no necesita gritar para ser respetado, porque el que ha caminado tanto tiempo en el fuego no necesita decorarse. Su presencia basta, su historia respira, su mirada habla. Y eso es lo que inspira. No permita que el juicio del presente le impida construir su legado futuro. No permita que las opiniones de quienes nunca se han atrevido a caer condicionen su proceso de ascenso. No permita que la voz del miedo, esa que lo susurra cuando está cansado, le haga olvidar lo lejos que ha llegado. Porque usted no es su error, no es su pérdida, no es su pasado. Usted es lo que decide hacer con todo eso. Y si decide transformarlo, entonces está usando el fracaso como lo hacen los grandes. Como cimiento, como herramienta, como impulso. Pronto llegará el momento en que alguien lo mire y le diga: tu historia me cambió. Y no será por los premios, ni por los títulos, ni por las cifras. Será por la forma en que resistió, por la forma en que se reconstruyó, por la forma en que convirtió su herida en mensaje. Y ese día entenderá por qué valió la pena todo lo que soportó. Porque mientras los demás solo vivieron para sobrevivir, usted eligió vivir para trascender. Y esa elección es la que cambia el mundo. Una historia real a la vez. Un hombre firme a la vez.
un paso más a la vez, incluso cuando duela, especialmente cuando duela, porque el dolor bien dirigido es el origen de las historias que mueven el alma, y la suya está escribiéndose ahora, con cada decisión, con cada renuncia, con cada paso que aún se atreve a dar, y ahora que ha llegado hasta aquí, que ha leído cada palabra mientras el eco del fracaso sigue resonando dentro de usted, debe saberlo con claridad. No todos están hechos para soportar lo que usted ha soportado. No todos tienen la capacidad de mirar su vida rota y seguir viéndola como una obra en construcción. No todos pueden caminar entre los escombros de sus sueños y seguir creyendo que algo hermoso puede surgir de ahí. Pero usted sí. Usted lo está haciendo. Lo ha hecho ya. Porque aunque no tenga aún el reconocimiento, ya tiene lo más importante: la voluntad. Esa voluntad invisible que no aparece en las fotos, que no se publica en redes, que no recibe aplausos, pero que es lo único que verdaderamente lo distingue. Esa voluntad es la chispa que lo separa del resto. Es la señal silenciosa de que su historia aún no termina. Es la voz interna que se ha negado a apagarse, incluso en los días más oscuros. Y esa voz, esa llama, esa persistencia en medio del dolor, es la que mañana se convertirá en guía para otros. Porque mientras muchos hablan de éxito sin haber pagado el precio, usted está pagando el precio completo. Y eso lo vuelve real, lo vuelve auténtico, lo vuelve inquebrantable. Los hombres que cambian el mundo no son los que siempre ganaron. Son los que incluso derrotados se negaron a arrodillarse. Los que entendieron que cada pérdida era una lección, cada herida, una entrada a la profundidad, cada burla, una prueba de convicción, cada traición, una oportunidad de fortaleza interior. Hoy puede que lo sigan viendo como un fracaso. Puede que se burlen, que lo cuestionen, que lo dejen solo. Pero llegará el día en que esas mismas personas recordarán su historia con respeto. Y no porque usted se haya vengado, no porque haya probado nada, sino porque usted eligió no apagarse, porque usted con toda la dignidad del mundo decidió seguir. Y esa decisión, repetida en la soledad, en la frustración, en el silencio, lo transformó, lo volvió roca, lo volvió fuego, lo volvió guía, y eso no se enseña, eso se encarna, eso se convierte en legado. Los hombres que inspiran no lo hacen por lo que dicen, lo hacen por lo que representan, por el peso de su historia, por el ejemplo de su presencia. Y su historia, la que hoy duele, la que hoy parece invisible, la que nadie quiere escuchar, esa historia está tomando forma, está ganando fuerza, está creciendo en lo oculto. Y pronto saldrá a la luz no como un cuento de éxito superficial, sino como un testimonio de transformación real. Usted no será inspiración por haber triunfado sin esfuerzo. Lo será porque caminó con el alma herida, con el corazón cansado, con el cuerpo temblando, y aún así no se detuvo. Así que, ahora lo sabe, no es un fracaso, es un futuro referente en proceso. No está perdido, está siendo moldeado, no está roto, está siendo rediseñado para impactar. El dolor no es el final, es el nacimiento. La oscuridad no es castigo, es iniciación. La caída no es derrota, es parte del camino. Y el día en que lo comprendan los demás, ya será tarde, porque usted ya estará arriba, no por casualidad, sino por constancia. No por talento, sino por decisión. No por suerte, sino porque eligió creer en usted cuando nadie más lo hacía. Ese es el tipo de historia que cambia vidas. Y usted la está escribiendo con sangre, con lágrimas, con silencio, con coraje y muy pronto, con orgullo. Porque cuando llegue el día, el mundo entero sabrá que usted no fue un fracaso. Fue una lección viva de que el fracaso no es el fin, sino la puerta de entrada a la grandeza. La suya, la que ya comenzó, la que nadie puede arrebatarle, la que ahora late en su interior con más fuerza que nunca. Porque usted no ha terminado. Usted apenas empieza. Y su historia será recordada.